Vence el miedo. Comienza a construir tu futuro aunque no sepas cómo. Te doy la más cordial bienvenida, te saludo nuevamente y en esta ocasión quiero compartirte esta reflexión que tiene que ver con ciertos elementos que son, en mi opinión, clave, fundamentales y que influyen de manera directa en las decisiones de una persona que desea comenzar en el camino del emprendimiento, que quiere tener otro tipo de resultados, pero que las circunstancias y las condiciones en las que se encuentra en este momento no le permiten eh, resolver estos retos que tiene enfrente, que son desde el miedo, comenzar, arrancar, iniciar y que no sabe cómo. Estos son factores fundamentales que en mi opinión y en mi experiencia, de acuerdo a lo que yo viví en una época determinada de mi vida, me hicieron llevar a postergar y a tener resultados negativos durante 9 años, imagínate. Entonces, creo que pues es importante poder compartir esto que quizá esté siendo pues algo que obstaculiza pues ese avance, ese paso que se requiere para ir hacia ese anhelo, hacia esa consolidación de una nueva realidad y de una nueva perspectiva que requiere tener pues esa persona que está realizando alguna actividad en la cual pues no se siente cómodo, en la cual pues sí está bien, pero siempre ha tenido esa inquietud, esa espinita, esa idea, esa voz que le dice, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te atreves? Y está en esa lucha de si lo hago y si funciona y si no resulta. Son una serie de ideas que están todo el tiempo aquí presentes en el pensamiento y que de manera directa influyen en lo que al final de cuentas se hace o se deja de hacer. Entonces, este libro pues quiero enfocarlo en una formación de la nueva perspectiva de la persona que desea convertirse en un emprendedor y eventualmente en un empresario con un contexto y una visión de servicio, de ayuda, de contribución, de valor. Esto es lo que sería el contenido, la esencia de este libro, porque pues el primer elemento, por ejemplo, el miedo, por eso dice vence el miedo. El miedo está presente todo el tiempo, el miedo a no lograrlo, el miedo a hacer algo que no he hecho, el miedo a vencer después de estar, en mi caso, por ejemplo, 9 años, pues yendo y viniendo a un trabajo en donde, o a diversos trabajos, pero al final de cuentas era lo mismo, es decir, llegaba a una oficina, a un lugar, desarrollaba una actividad y sabía que el día 15 o el día 30 tenía pues mi sueldo, mi cheque de una manera segura. Eso es pues tener la certeza de que no tengo que preocuparme, solo tengo que hacer lo que me han encargado y ya. Eso es estar en una posición pues de comodidad, de seguridad, de certeza. Eso estaba bien, pero cuando la persona decide romper con este hábito, esta costumbre que se hace después de tantos años, no es fácil, no es sencillo dejar ese pues, sueldo seguro, ese lugar seguro de trabajo por ir tras algo que no sé si vaya a funcionar, que es una idea, pero que al final pues me da miedo fracasar, me da miedo que no funcione y que me quede sin algo que ya tengo seguro. Y entonces pues mejor me mantengo a la expectativa. Pero tengo ese sueño, tengo ese anhelo. ¿Cómo hago para pasar y vencer este obstáculo? Vence el miedo. Es uno de los elementos importantes. El siguiente, comienza. Comenzar es todo un sentido que tiene que ver con la forma en la cual concibe la persona el hecho de iniciar algo. Es decir, por un lado, tiene miedo. Por otro, no inicia porque cree que no están las condiciones.
porque considera que debe existir algo para empezar. No es el momento y entonces dice, justifica el hecho de no dar ese paso porque no tiene el presupuesto, porque no están las condiciones, porque tiene mucho trabajo, por N número de razones y no inicia, no tiene esa determinación, no ha pues tenido esa voluntad, esa objetividad, esa decisión y ese compromiso. Y eso es algo que también influye en no iniciar, en no comenzar, en no estar pues ya con una fecha determinada y decir, voy a hacerlo. Ese es el segundo elemento. Y luego, no sabe cómo. No encuentra la manera de llevar a cabo esa idea. Y eso tiene que ver con lo que de manera recurrente la mayoría nos preguntamos. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo llevo a cabo este paso? ¿Cómo logro pasar de este punto al siguiente? ¿Cómo resuelvo este reto? ¿Cómo finalmente emprendo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo encuentro la respuesta? Y es un cómo. En otros videos te he hablado de sustituir a veces esta pregunta por el quién o los quiénes. Cuando comienzo a dejar de cuestionarme cómo lo consigo, cómo lo logro, cómo inicio, cómo emprendo, cómo, y lo sustituyo por quiénes, entonces empiezo a delegar, empiezo a ver en esta oportunidad otro tipo de factores que son importantes. Por ejemplo, ¿quién puede ayudarme al tema de el contrato? ¿Quién tiene el conocimiento especializado para una página web, para mis redes sociales, para la tecnología? Yo no tengo esa habilidad, pero si yo subcontrato, si yo invito a alguien a colaborar para que me lleve a cabo este trabajo, entonces ya no lo tengo que hacer yo y ya tengo resuelta esa parte, ¿me entiendes? Y así en cada área. Si comienzo a incorporar y a pensar en otras personas, en quienes me pueden ayudar, es más sencillo. Emprender sin duda no es algo fácil. Es sencillo hasta el nivel que yo desee hacerlo sencillo. Es un proceso que tiene que ver con diversos factores y ese es el punto. Estos tres conceptos que te acabo de compartir son la introducción del contenido, de la esencia de este libro que quiero escribir y que tiene que ver con eso. El miedo, la resistencia a iniciar, porque no están las condiciones, y finalmente los cómo, que son algo que detiene y no permite llevar a cabo esta iniciativa que quizás sea pues algo que verdaderamente se desee, pero que no me atrevo, que no tengo esa determinación por estos tres factores. A manera de introducción quise compartirte pues esta información. Deseo que me compartas un comentario, que me hagas saber qué opinión tienes, qué recomendación me harías y me va a encantar conocer tu comentario, leerte y saber que pues te hace sentido quizá estos tres conceptos que para mí son muy importantes y que tienen que ver con lo que yo experimenté y que puede ser de utilidad sin duda a muchas personas. Te mando un fuerte abrazo y me ves en el siguiente episodio.